En el siguiente video tutorial vamos a crear una página que nos permita acceder a una sesión por medio de la validación de los datos de un usuario y de su contraseña. Aquí les estoy mostrando la tabla de una base de datos que ya hemos creado con anterioridad, donde hay en este caso 3 usuarios registrados con datos personales y con nombre de usuario y contraseña. Y vamos a crear entonces una página algo como la que les voy a mostrar a continuación, en donde tenemos aquí un inicio de sesión donde el usuario ingresará su nombre de usuario. En este caso voy a colocar uno de los que ya tengo registrado, y la contraseña válida que está guardada ya en nuestra base de datos. Por supuesto no se ven los caracteres porque se trata de una contraseña. Al darle al botón ingresar, si el sistema valida correctamente los datos que están guardados en la base de datos, en la tabla, nos lleva a una página donde en este caso simplemente por ejemplo nos muestra que ha ingresado correctamente y nos da un mensaje. Pues eso es lo que vamos a diseñar en esta oportunidad. Entonces vamos a Dreamweaver y esta es una página que ya yo tengo creada, pero vamos a crear una desde cero. Entonces nos vamos acá. Estoy trabajando en mi sitio, que en este caso se llama clase telemedicina. Aquí voy a crear un nuevo archivo que se llamará, en este caso, el nombre que le voy a dar es login.php. Okay. Entonces abrimos ese archivo, lo vamos a tener en blanco, y bueno, en la plantilla de diseño vamos a colocar por ejemplo el encabezado, que será como lo teníamos en nuestra página que ya habíamos creado: inicio de sesión. Okay. Le damos un formato para que sea un encabezado. Lo primero que vamos a hacer ahora es crear el formulario donde vamos a guardar los datos que va a ingresar el usuario y que nos van a servir para la conexión con la base de datos. Entonces creamos el formulario. Como vemos aquí ya se nos crea el campo característico del formulario. Vamos a crear una tabla para que se nos muestre de esta forma los datos. Entonces creamos una tabla de creamos una tabla acá en común, tabla de 2 filas por 2 columnas, donde el encabezado va a estar a la izquierda. Ponemos nombre y contraseña. Vamos a aceptar. Aquí están los dos campos. Aquí arriba ponemos usuario, por ejemplo, 2 puntos, y aquí ponemos contraseña, 2 puntos, y en este otro campo de la tabla ingresamos un campo de texto para nuestro formulario. Ese campo de texto le vamos a indicar que su identificación sea como hemos llamado nosotros nuestro campo de usuario. Aceptamos. Y el otro, el de contraseña, lo creamos de la misma forma, en campo de texto. Le colocamos también contraseña. Bueno, en este caso voy a tratar de no colocar un carácter especial para que no evitar problemas con esos nombres que tienen caracteres especiales. Se va a llamar contraseña. Aceptamos. Y posteriormente, que ya hemos creado nuestra tabla con los campos que va a rellenar el usuario, creamos nuestro botón para que cuando el usuario le dé clic se validen los datos que están ingresados y nos lleve a la página siguiente. Entonces le damos aquí creamos un botón. Aquí podemos, por ejemplo, colocarlo como identificador, ingresar. Aceptamos. Bueno, le cambiamos el nombre que aparece aquí en el botón como le podemos ingresar aquí en las propiedades. Actualizamos. Bueno, ya hemos creado nuestros campos para que el usuario pueda grabar, pueda ingresar los datos. Ahora procederemos a hacer la validación, y lo hacemos de la siguiente manera. Nos vamos a la sección donde está base de datos, vinculaciones y comportamiento del servidor. En comportamiento
del servidor, nos vamos al signo de más y nos despliega esta ventana donde vamos a ingresar al campo donde dice autenticación de usuario y nos vamos a donde dice, hacemos clic donde dice conectar usuario. En conectar usuario no se nos aparece esta ventana donde está asociado a obtener entrada del formulario, el formulario 1, que es el único que hemos creado. En el campo nombre de usuario tenemos nuestro campo de texto que se llama usuario, y en el campo de contraseña tenemos ya preestablecido el campo se llama contraseña. Validar utilizando conexión, como ya nosotros hemos creado, tenemos una conexión preestablecida de otros trabajos que he realizado previamente. Tenemos una conexión que en este caso se llama Connection. En esa conexión tenemos una tabla que ya la teníamos previamente conectada o establecida con nuestra conexión, que se llama datos personales, que es la que yo le mostré con anterioridad. Y en la columna de nombre de usuario, entonces vamos a validar que sea dentro de la tabla de datos personales que coincida con el campo de nombre de usuario que tenemos guardado en nuestra base de datos. Lo mismo hacemos con la columna de contraseña, nos vamos a que se valide el campo de contraseña con el correspondiente campo contraseña que está guardado en nuestra base de datos. Si la conexión es correcta, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a crear una página que se llame, por ejemplo, inicio, por ejemplo, inicio piso sesión.php, que es una página que crearemos a continuación. Y si la conexión falla, o sea que si los datos que ha ingresado el usuario no corresponden a los que están en la base de datos, vamos, por ejemplo, en este caso que nos dirija nuevamente a la misma página, login.php. Ustedes lo pueden redirigir a otra página que haga lo mismo que vamos a hacer, pero que tenga un mensaje de error indicándole al usuario que ha ingresado unos datos que no son válidos. Entonces le damos aquí a aceptar y bueno, ya hemos creado nuestra validación de usuario y contraseña. Vamos a grabar para ver qué es lo que nos hace y nos vamos a probar la página que hemos creado. Le damos aquí con vista en previo en Firefox, que es el navegador que yo estoy utilizando, y vemos que ya se nos creó nuestro formulario. Vamos a ingresar en este caso unos campos que sean válidos, que yo los tengo guardados en la base de datos, como José David DR. Le damos la contraseña que yo tengo una por ahí guardada. Bueno, en este caso no le hemos dado ningún atributo a estos campos, como por ejemplo que sean obligatorios o que la contraseña no se nos aparezcan los caracteres. Vamos a hacerlo previo a esto, ¿no? Entonces vamos nuevamente a Dreamweaver. En el campo de usuario vamos a hacer que ese campo sea obligatorio. Vamos aquí en formularios a campo de texto de validación de sprite y se nos crea un código HTML indicando que este campo va a ser obligatorio, y que en el caso de que no sea obligatorio se nos muestra este mensaje que dice se necesita un valor, que ya con anterioridad sabemos cómo lo podemos modificar. Nos paramos sobre él y le podemos poner como por ejemplo ingrese un nombre de usuario, correcto, y hacemos lo mismo con la contraseña para que sea obligatorio. Campo de texto de validación de sprite, le colocamos el mensaje de error. En caso de que el usuario no lo coloque, le ingresamos, le ponemos ingrese una contraseña, correcto. Pero además, entonces este campo tiene que ser un campo donde nos aparezcan, donde no se nos puedan observar los caracteres de la contraseña. Entonces nos paramos sobre el campo de la contraseña, nos paramos sobre el campo de la contraseña nuevamente y le indicamos en las propiedades que sea tipo contraseña. Ok, ya hemos creado los atributos a cada uno de estos campos.
grabamos, probamos nuevamente, vamos a refrescar acá, ¿no? Ponemos nombre de usuario. Bueno, si no colocamos nada, vamos a ver que nos va a aparecer los mensajes de alerta indicándonos pues lo que habíamos, el mensaje de error, ¿verdad? Ingresa un nombre e ingresa una contraseña. Vamos a ingresar un nombre de usuario correcto, en este caso David DR, que ya yo lo tengo guardado como nombre de usuario, como un nombre de usuario válido en la contraseña, perdón, y con su contraseña en la base de datos, y le colocamos su respectiva contraseña. Ustedes no la pueden observar porque le hemos indicado, le hemos colocado el atributo correspondiente. Ingresamos y se nos debe ir a, si se ha validado esos campos, se nos debe ir a una página que dice inicio de sesión.php, que aún no hemos creado, pero fácilmente ya vamos a ver que la vamos a crear. Nos devolvemos. Voy a hacer la prueba con un usuario no válido, cualquier tipo de datos, y vamos a verla. Vamos a ingresar y vemos cómo se nos retorna nuevamente a la misma página de login.php. En este caso porque no le hemos dado ningún mensaje de error que posteriormente podemos crear. Vamos, para finalizar, a crear nuestro nuevo archivo que se llame, como se lo hemos indicado, inicio piso sesión.php, donde allí podremos entonces crear, que sería nuestra página de inicio de sesión. ¿Ya? Abrimos el archivo y, por ejemplo, en este caso, como no vamos a realizar nada por los momentos, le colocamos bien, has ingresado correctamente. Has ingresado correctamente. Le ponemos, vamos a darle un encabezado, ¿okay? Y bueno, finalmente grabamos, control S, se llama inicio sesión.php. Vamos a probarlo. Vamos a crear aquí, vamos a colocar otro usuario que se llame, por ejemplo, Pedro Pérez 14 y P Pérez la contraseña. Vamos a validarlo. Pedro Pérez 14 y P Pérez, creo que no me equivoqué. Pedro Pérez 14 y P Pérez la contraseña. Le damos ingresar y nos vamos entonces a la página que acabamos de crear, inicio sesión.php, donde se nos da el mensaje de que hemos ingresado correctamente. Bueno, esto es todo por ahora. Espero que le sea útil para su trabajo.